Europeo. Con la decisión de la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, se abre la posibilidad de la liberación de decenas de etarras. Y también vamos a volver con Brasil. Protestas por la licitación de yacimiento de petróleo dejan a al menos 6 personas heridas. El presidente norteamericano Barack Obama defiende Obamacare y acusa a republicanos de querer dañar la economía de su país. Y mientras en China, alerta roja por alto nivel de contaminación. Bien, el desarrollo de estas y otras noticias aquí en TV Perú Mundo. Bienvenidos. Capucha en un vídeo grabado, daban para el mundo un comunicado. Tres terroristas con el puño en alto y la cara tapada, otra vez hablaban de una tregua y del cese de la lucha armada. Con su chapela y con su verdugo lo mismo de siempre, de Forillola y Curriña y en otra bandera el Asia y la serpiente. Si tú pretendes que te lleguen a creer, fuera capulla, venga, enséñanos tu cara. Si tú pretendes que alguien te llegue a comprender, baja del monte y dinos dónde está el arma. Si tú pretendes que tu pueblo te perdone, tienes que rendirte. Demuestra ahora tu arrepentimiento y tu valentía. Demuestra tu sangre. Bien, vamos a empezar con el tema, yo creo que sí es muy polémico, el fallo del Tribunal de Estrasburgo. Incluso las víctimas, la familia de las víctimas ya le están responsabilizando al mal proceso de paz que llevó a cabo el expresidente Rodríguez Zapatero. ¿Cómo está, Farid? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sin embargo, solo para empezar a comentar el tema, lo que hay que tener en cuenta es que la culpabilidad de esta gente no está en duda. Lo que estaba en discusión es cuánto tiempo debían estar presos. Eso es sobre lo que ha fallado el tribunal. Así es, nosotros vamos a explicarles muy bien ese tema. La Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó hoy que España no debe negar a una mujer culpable de varios atentados en los años 80 el derecho a una pronta liberación. La decisión también abre las puertas de la cárcel para otros miembros del grupo terrorista ETA. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la doctrina Parot y ha fallado que la interpretación jurídica para alargar la estancia en prisión de la terrorista vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Del Río, detenida en 1987, fue condenada a 3.828 años de cárcel por 23 asesinatos. En primer lugar, se ha decidido con 15 votos a favor y 2 en contra que no ha habido violación del artículo 7º de la Convención. En segundo lugar, se manifiesta que por unanimidad desde el 3 de julio de 2008, la demandante fue detenida ilegítimamente, violando el artículo 5º, apartado 1 de la Convención. Portavoz del tribunal ha recordado que la sentencia es vinculante y que sienta jurisprudencia y que España se comprometió a acatar los fallos. Además, ha precisado que la resolución no entra a valorar otros casos, pero sí ha querido destacar como resumen de la sentencia que lo que dicta es que la aplicación retroactiva de la doctrina para mantener en la cárcel a Del Río supuso una detención no regular. El gobierno no va a variar un punto. Su defensa de los derechos de los ciudadanos españoles, de la defensa de lo que ha constituido y constituye para todas las víctimas una herida abierta y, por lo tanto, esta sentencia, al margen de cómo la ejecuten los tribunales de justicia en España, no variará la política antiterrorista del Gobierno de España.
Pero ¿qué es la doctrina Parot? La estableció el Tribunal Supremo de España en el 2006 para evitar que los terroristas condenados conforme al Código Penal de 1973 por atentados cometidos entre el 77 y 1995 pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a los beneficios penitenciarios. Es decir, establece que las redenciones de pena deben aplicarse sobre el total de la condena impuesta y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años. Así se evitó que numerosos etarras o delincuentes peligrosos quedasen en libertad mucho antes de agotar su condena. Que el Gobierno ha trabajado para defender una doctrina que, como señaló el otro día en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, ha considerado y considera justa con las víctimas y extraordinariamente útil en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más abyectos. Inés del Río, condenada por su participación en el Comando Madrid, responsable del atentado con coche bomba en julio de 1986 en la capital, en el que murieron 12 policías, fue la primera etarra que recurrió contra la doctrina Parot ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le dio la razón en julio del 2012. Mientras, los familiares de las víctimas de ETA preparan una manifestación en contra de esta decisión. Se sabe que 77 presos, entre etarras, violadores y asesinos muy peligrosos, se pueden beneficiar previa mediación de esta decisión, ya que el Ejecutivo español deberá acatar la decisión de Estrasburgo. Muy bien, vamos a explicarles paso a paso ese tema que puede resultar muy complicado también para nosotros los peruanos, pero, por ejemplo, los abogados de esta mujer, de esta etarra, Inés del Río, ya van a pedir la libertad inmediata de otros 55 etarras que están cumpliendo pena en diversas cárceles de España. Es como abrirle la puerta a las personas que han causado el terror, no solamente casos muy conocidos de violadores y de asesinos en serie. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste esta decisión tomada por el Tribunal de Estrasburgo? A ver, el tema es complicado para mí también, que no soy abogado, pero digamos, lo que entiendo es que estos etarras, y no solo ellos, también delincuentes comunes, fueron juzgados con un Código Penal de 1973 que establecía que no importaba cuántas penas tuviera una persona, no se acumularan, sino que había un límite de 30 años y que si tenían beneficios penitenciarios y no había nada que se los impidiera, esos beneficios penitenciarios, o sea, menor tiempo de pena por trabajar en prisión, por ejemplo, se descontaran, claro, 2 por 1, se descontaran de los 30 años que era el tope máximo. Lo que pretendía, bajo esta norma Parot, el gobierno, el sistema de justicia español, era que los beneficios se descontaran respecto al total de las condenas, que sumaban miles de años, con lo cual básicamente la persona pasaba el resto de su vida de cualquier manera en prisión. No había ningún beneficio penitenciario efectivo. Lo que ha determinado el Tribunal de Estrasburgo es que esta última interpretación implicaba aplicar retroactivamente normas que no existían en el momento en que se cometieron los crímenes, y por ende que se debe contar a partir del límite de 30 años, descontar, perdón, del límite de 30 años como límite de pena, los beneficios penitenciarios, con lo cual esta mujer, que ya ha servido una pena de décadas de prisión, debería haber salido el 2008, no el 2017, no en tiempo indefinido como pretende el gobierno. Sí. 2000 años creo que habían, porque... Pero aquí hablemos de la preocupación del gobierno español cuando está en el proceso de paz con ETA, que se había logrado prácticamente un fin pues de la violencia de este grupo terrorista, y ahora esta decisión del Tribunal de Estrasburgo le abre las puertas a otros etarras. Entonces es la preocupación también de que puedan tener que España tiene que cumplir con los fallos, porque en eso se había comprometido. Sí, sin embargo no está del todo claro qué efecto tendría esto para otros casos. Recordemos que en el caso peruano, cuando hubo estos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se decía que una serie de miembros del MRTA
parte A iban a salir libres o incluso de Sendero como consecuencia de ese fallo, y en ese caso lo único que ocurrió fue que fueron juzgados nuevamente bajo circunstancias que la Corte consideraba no violaban el debido proceso y vueltos a condenar. En este caso es distinto, claro, porque estamos hablando de gente ya condenada, no está en duda su culpabilidad, la gran discusión es cuánto tiempo debían pasar en prisión. Entonces, claro, aplicando el criterio que ha adoptado la Corte en este caso, aparentemente, pero eso estaría por verse, algunos otros etarras que están presos ya el tiempo previsto inicialmente podrían pedir su liberación y el caso podría nuevamente llegar al Tribunal de Estrasburgo y darles la razón. Ellos podrían alegar que ya cumplieron las penas que les correspondían y que por ende han pagado su deuda con la sociedad. Claro, hablemos un poco de ETA también. Desde primeros atentados, creo que fue en 1968, y luego en la década de los 70, con Franco aún vivo, aparece este grupo vasco, ¿no? Primero nacionalismo, ¿no? Y luego realizando una serie de atentados con coches bomba y dañando a la población civil. Ya el gobierno español había ya iniciado un proceso de paz con ETA. ¿Esto lo complica, la decisión de Estrasburgo? Bueno, no hay un proceso de paz en sentido estricto porque había habido ya negociaciones con ETA en el pasado que no fructificaron. ETA volvió a cometer atentados terroristas y esto todo volvió a foja cero. Entonces el gobierno ahora, y ya lo hacía el gobierno anterior de Rodríguez Zapatero, hasta donde recuerdo, le exigía a ETA como condición para cualquier negociación el desarme, no solo un cese al fuego por tiempo indefinido, sino definitivo y con un desarme incondicional de ETA. Y solo entonces podía discutirse la integración de la organización a la vida política española. ETA es una organización que siempre utilizó el terrorismo como medio de acción, o sea, siempre estuvo al margen de la ley. Claro que es distinto en tiempos de Franco porque podía decirse que había unas reivindicaciones legítimas. En franquismo ni siquiera permitía que se educaran en su propia lengua los miembros de colectividades como la vasca o la catalana, no les concedía autonomía política. Bajo la democracia, esas comunidades han logrado autonomía política, sus miembros son ciudadanos de pleno derecho del Estado español, pueden educarse en su lengua y de hecho son comunidades más prósperas en promedio son comunidades más prósperas que el promedio de España. O sea, ni siquiera se puede decir que les vaya peor que al promedio del país. Entonces es muy difícil justificar un movimiento separatista en circunstancias, sobre todo cuando es un movimiento separatista violento en circunstancias como las actuales, donde además la mayoría de los vascos, por ejemplo, podrán querer o no la independencia, pero no la quieren por medios violentos. Claro, rechazan a ETA, generalmente la gran mayoría de vascos. Pero, por ejemplo, esto ha hecho que los ministros de Justicia y del Interior han dejado en manos de la Audiencia Nacional este tema, pero significa que esa decisión no significa impunidad. Eso lo quieren dejar muy en claro. O sea, que haya sucedido esa sentencia, que se haya dado, no significa pues que impune todo el dolor que han causado estos señores. Claro, han servido penas de prisión, lo que pasa es que no han servido las penas de prisión que la justicia española consideraba adecuadas para el daño causado. Claro, hay que tener en cuenta que si bien, ya existía el nacionalismo vasco y si no me equivoco incluso existía ETA, cuando se adopta el Código Penal bajo el cual son juzgados, este Código Penal no estaba pensado para casos de terrorismo, en donde, por ejemplo, no deberían existir beneficios penitenciarios. Claro, pero, por ejemplo, acá está leyendo que esta señora, por ejemplo, que se ha visto beneficiada con esta sentencia, está condenada a más de 2.000 años. Sí. Entonces, sería una especie de cadena perpetua. Con un límite de 30 años. O sea, ni siquiera perpetua, no es como 30 aquí, años. O sea, claro, ¿por qué no España debería revisar entonces todo su código penal para poder cambiar esa figura o qué? No, el tema es que estos crímenes se cometieron cuando estaba vigente el anterior Código Penal. Los crímenes cometidos desde la vigencia del nuevo Código Penal sí pueden ser juzgados bajo estas nuevas condiciones. Muy bien, nosotros